Hay otro lugar que es la Vuelta de los Hornos, creo que le dicen, ahí en la hacienda Montecristo, que hasta la misma gente de la hacienda dice aquí hay un acuerdo de que con el diablo que tiene que morir uno cada año, dice. Y lo mismo en la ira. Se ha dado casos de parejas recién casadas en una casa nueva, digo una casa antigua, que digamos los espectros están moviendo cosas para que digan, bueno, ¿y por qué me quitaste esto de aquí? Le dice el marido a la joven esposa. No sé, yo no he movido nada, le dice. Pero como ahí está el espíritu que es como juguetón, a veces como tipo duende, quitando todo para que peleen, y ese es el gozo de él. De eso lo hace sentirse bien. Y de hecho nosotros tenemos esa parte demoníaca, porque no hay que negarlo, que muchas veces uno se siente hasta feliz, que hasta se ríe cuando alguien se cae o algo así. O sea, no es algo puro. Entonces siempre tenemos una parte negativa. Sí, claro, pero no es ni siquiera negativa, no, que es parte de la naturaleza humana, porque así como esta lámpara me está reflejando aquí ahorita la parte clara de mi ser, también tengo una sombra que es mi lado oscuro. Negar esa parte mala de nosotros es lo que nos crea un desequilibrio, porque no podemos pretender ser perfectos o puros solo Dios, ¿verdad? Entonces hay que aceptar de que uno tiene un lado oscuro y que está en una batalla constante por tener un equilibrio para no caer en una crisis de cualquier tipo, una crisis de pelear con el vecino, de llegar a matarse, o una crisis psiquiátrica, o una crisis de un accidente, o una mala decisión por un enojo. Y hay muchas historias que se cuentan en relación a eso de las crisis que se han surgido en casas abandonadas. Por ejemplo, me estaban contando hace poco, me recibí un Gmail que me decía una historia en relación a una casa abandonada que estaba aquí cerca de un municipio. La cosa fue que una vez que estaba lloviendo demasiado, llegaron unos amigos buscando la casa y no la encontraban, era donde vivía la mía. Y la mía se acababa de casar y vivía en una casa, pero ella no sabía que era casa muy antigua, que la habían reconstruido. Cuando llegan al sitio, pues dieron con el lugar, se metieron a la casa y no estaba ella, pero sin embargo la puerta estaba abierta. Entonces ellos ingresaron a la casa y en uno de los relámpagos ellos vieron a una mujer horrible reflejada en la ventana. Luego en otro relámpago vieron a otro señor al otro costado en otra ventana, pero no les creían a las mujeres porque habían 2 mujeres y 2 hombres, eran amigos. Y todos estaban preguntándose dónde estaba el interruptor porque no lo encontraban. Y la amiga no se encontraba en la casa. Entonces dijeron, voltea a ver a la ventana, cuando aparezca el relámpago vamos a ver a la persona. Y dicen que efectivamente cuando se vio el relámpago, vieron a las 2 personas paradas en el lugar. Entonces ahí donde todos creyeron y se pusieron que no podían salir del lugar, ¿verdad? Estaban asustadísimos. Entonces en una de esas, cuando empezó otra vez a llover, porque se había controlado, solamente estaban los relámpagos, se levantaron y se fueron del lugar y encendieron el carro y no les encendía, y ellos sentían aquella mala vibra, que alguien venía detrás de ellos, porque eso también suele darse, que uno siente que alguien viene detrás de uno, ¿verdad? Entonces dice que ellos mencionan que encendieron el carro y como pudieron se fueron de ahí. Al día siguiente pasaron por el mismo lugar y la casa se miraba totalmente como nueva, pero ellos decían que en las noches ellos presentían que la casa como que se convertía en otra, como que se transformaba en algo antiguo, en algo tenebroso, y que esa negatividad se la llevaban ellos para la casa cuando regresaban. Y es algo que a simple vista no se ve, pero probablemente exista. Y ese tipo de negatividad o energías que se esconden, muchas veces uno no las mira, pero las puede sentir también. Es que pasa también que las casas adquieren como, digamos, conciencia. Ya cuando tiene más de un siglo una casa, ya tiene personalidad. Ya tiene como una personalidad, una conciencia propia, una individualidad, que es lo que pueden tener muchas casas aquí en el entorno colonial, ¿verdad? De origen español. Porque en las religiones antiguas, que se llama panteísmo, animistas, antes de que creyeran en diversos dioses, la gente creía que todas las cosas tenían vida. Digamos, llegar a ese nivel de
básico de la religión en que usted cree que esta taza está viva, o un cojín de los de la sala, o que las paredes están vivas, o una piedra o un río. Ahí empezaron a poner dioses, porque si el río está vivo tiene nombre, conciencia, y se le pide en algún rezo un obituario religioso. Las montañas se suponía que tenían vida, la montaña sagrada, decían, le ponían un nombre. Hace poco un amigo me mencionaba eso, que había ido al bosque y había visto una montaña enorme allá al horizonte. Sí. Pero dice que él no sabe si fue una visión que vio o algo, porque después pasó el tiempo, volvió a ir y no estaba No la montaña. vio. Entonces suelen suceder cosas que a lo mejor uno mismo, probablemente por la fisiología o por alguna situación que desconoce, tal vez vio alguna visión o está en algún trance y uno ya dice que es alguna actividad paranormal. Sí, puede suceder de que uno mismo genere eso por problemas psiquiátricos, por algún alucinógeno, o tal vez puede ser un efecto visual de algún fenómeno óptico de la naturaleza que sea completamente explicable. Por ejemplo, en Inglaterra pueden ver barcos arriba del nivel del mar, pero hay una parte en la costa, no sé si es escocesa, que se puede ver eso. Entonces, de ahí viene la creencia en Avalon, una ciudad mística que está más allá del mar. Y la gente se idealizó. Idealizó, sí. Que había algo ahí. Algo que en realidad existía, pero también está la realidad de que hay portales dimensionales. ¿Y qué cree usted acerca de eso, los portales? ¿Cree usted que es algo que todavía existe, que todavía puede suceder? Pues ¿Abrir sí, un portal o algo así? A mi ver, que según yo lo que yo he visto en documentales de YouTube y todo eso, y de lo que he leído, hay lugares sagrados o malditos también, donde hay portales. Entonces la gente de antes los identificaba muy bien, los de la era de la edad de bronce, toda esta gente que sabía que eran muy básicos, pero como no tenían todos estos distractores que tenemos en nuestra vida moderna, que es la televisión, la computadora, ni siquiera tenían libros, entonces, y vivían más una vida muy natural. Entonces ellos, su cabello largo, de hecho, tener la barba larga, el pelo largo, son como antenas que nos hacen percibir cómo está sensorialmente el ambiente, la energía. Sí. Hay una historia bastante famosa aquí de Santa Rosa, principalmente, de una carreta fantasma que se menciona. Y lo menciono porque, aparte de ser famosa, es como catalogada dentro de las principales historias de aquí, de la parte local, ¿verdad? Sí. Pero eso también surge a raíz de muchas creencias que tienen que ver con la parte antigua, con la parte histórica del lugar. Y tiene sentido porque al ser una calle empedrada, también se escuchan a medianoche, dicen, a tales horas, las llantas de la carreta. Y con unos amigos hacían la broma de que llevaban una carreta y a la gente, los vecinos, estaban asustadísimos en las casas porque pensaban que era el espíritu. Sí. Entonces también en ese sentido la mente le juega a uno algunas cosas que uno probablemente sienta escalofríos y a lo mejor es una broma de otro amigo. Así Entonces, es. Ni siquiera está sucediendo y uno cree que sí. Y normalmente en las cosas así como casas oscuras, por decirlo así, uno inmediatamente apaga la luz y ya uno empieza a sentir miedo, ansiedad. Sí, esas cosas, hay lugares que son escalofriantes realmente. Por ejemplo, la casa de mi abuelo en Mercedes, Ocotepeque. Yo había tenido sueños de un monstruo gigante ahí y mis primos habían soñado lo mismo, los demás niños, sobre todo el mayor de la familia Quesada Ventura, y luego mi tía, que se supone que son muy valientes ellos, la que heredó la casa, cuando apagaba la luz de ese pasillo donde yo miraba a la bestia, dice que ella apagaba la luz así porque no se atrevía a ver ese lugar. Entonces en realidad debe existir algo fuerte. Yo me acuerdo esa esquina del batallón donde era la policía, la FUSEP, ahí entre la FUSEP y donde está el Banco Central, Banco de Occidente, donde estuvo el Banco Central. Sí, viniendo del parque, esa calle que la gente se orina ahí, todo, esa calle, es la que va a dar a mi casa. Entonces me acuerdo cuando estábamos en la comisión de seguridad con el padre Rudy,
que habían reuniones con la policía y del ejército. Y decían ellos que en esa calle hasta a ellos les daba miedo caminar, pero ¿por qué habría de darles miedo si solo es una calle? La oscuridad por sí misma no da miedo. Sentían la mala vibra. Se sentía, ese es el detalle. Y yo creo que se sigue sintiendo, ¿eh? Ya ahora está bastante disipado, pero hubo un tiempo que se iba la luz en la mitad del parque. Las luces eran tenues y se lo voy a decir por qué. Porque en esa casa cuando fue me imagino que ya desde antes había espanto, pero cuando la policía se estableció ahí en los años 80 hubo, ¿cómo le llaman a esto? Los desaparecidos. Llevaban gente, la secuestraban, la tenían presa, la torturaban. Yo y mi mamá parece que me cuenta que se oían gritos. Otra persona que es testigo me dijo que luego los mataban y los cortaban en pedazos y los sacaban en costales para irlos a desaparecer. ¿En esa casa? En esa propiedad, sí, en esa casa que está a la par que es la casa Castejón. Esta casa fue de la familia Cobos, esa casona. Entonces cuando la policía se va a la nueva sede que está allá abajo como le dicen a la colonia que está en el Sasa. Altos de Santa Rosa, creo. Bueno, está en los bajos de Santa Rosa. Allí, cuando usted va hacia una casa y siente los demonios o espíritus sienten que se les fue el bocadillo, ¿verdad? Porque ellos se alimentan de nosotros. Somos como baterías biológicas, tenemos energía. Y a ellos les gusta la gente importante de la nobleza y también los niños o los inocentes. Eso es un gran alimento para ese tipo de entes. Pero también que estemos asustados o con miedo o con ira, enojo, pues también ellos es un delicatessen, un festín para ellos. O en los lugares donde han asesinado a muchas personas también se puede decir que aunque uno no sepa que ahí sucedió, pero siente las malas vibras también, ¿verdad? Claro, porque están ahí. Mire, se da el caso de aquí donde termina este semáforo de la Soso Córdoba. Allí han muerto varias personas, peatones, y no sé si en accidente de carro también, los que están dentro del carro. Pero tenemos ahí el detalle de que además es un punto, como quien dice, red point, ¿cómo es que les dicen? Hot point, un punto caliente como de muerte. Entonces ahí la gente hasta parece que se tira para que la maten, como que pierden el control de su propio ser. Entonces cuando hay muertes en un punto hay como digamos un demonio o un espíritu que se alimenta de muertes y sigue provocando más muertes. Es como una espiral, sí, como una bola de nieve que eso quiere más y más. Hay otro lugar que es la vuelta de los hornos, creo que le dicen, ahí en la hacienda Montecristo, que hasta la misma gente de la hacienda dice aquí hay un acuerdo de que con el diablo que tiene que morir uno cada año, dice. Sí, por lo menos una persona al año. Sí, es un lugar bien peligroso a nivel de conducir carros, ¿verdad? Pero como le digo, hay cosas que sobrepasan lo material, que hay entes que jalan. Sí. Y uno está exento a que no le pueda suceder algún acercamiento con alguna entidad demoníaca, por decirlo así. ¿O cree que solo las personas que no están muy cercanas a las partes religiosas son las que más sufren esto? Mire, para estar alejados realmente de esta tipología de fenómenos naturales, diría yo, porque son parte de la naturaleza, para mí no es sobrenatural. La base para estar protegido uno contra toda especie de espectros o incluso brujería es estar sano uno del corazón. Porque el corazón emana una energía que protege todo el cuerpo. Es como se ve uno como una manzana, si se pudiera ver el aura. El aura es la energía o el alma dentro de la cual vive el cuerpo. Porque el alma no es una lucita chiquitilla, no, que está ahí metida en el corazón. El alma es una energía enorme que protege al cuerpo. Abarca hasta donde uno estira los brazos y los pies. De ahí sale la imagen del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Porque el cuadrado es la seguridad,
los 4 extremos, los 4 extremidades, los brazos y los pies. Pero lo redondo es la protección, el amor de Dios también. Entonces ahí usted está protegido, pero para estar protegido usted tiene que haber, no puede haber odio, no puede haber, o sea, que anide dentro de usted eso, porque eso va resquebrajando el alma, o que le han hecho daño y se queda contemplando ese dolor o autolastimándose. Entonces tiene que sanar su aura, sus sentimientos, porque dicen que cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus acciones, y cuida tus acciones porque se convertirán en tu destino. Entonces, lo que nosotros pensamos crea sentimientos que anidan dentro del corazón. Eso está demostrado a nivel energético, los que han investigado esa área, de que de ahí emana la energía de todo el cuerpo. El corazón es un mini cerebro, que no es el cerebro el que le manda órdenes al corazón, es el corazón el que da las órdenes más puntuales al cerebro, porque hay diferentes focos neurológicos en el cuerpo. Otro es el estómago, que si nos enojamos o alguien nos cae mal, dice, me cayó como patada en el estómago. Pero es que el cerebro tiene sentimientos también. Hay muchos nervios en el abdomen, y por eso la gente cuando está nerviosa, muchos les da por comer. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha sensación. Entonces hay una red de nervios en la parte abdominal. Y no todos los historiadores también se dan a la tarea de estudiar actividades paranormales o cosas paranormales. En el caso suyo, no sé si alguna vez le ha dado curiosidad por estudiar ese tipo de cosas. Pues la verdad que casi ningún historiador investiga eso. Yo no es de que me dedique a investigar lo paranormal, pero sí desde que empecé a investigar mi familia por el lado de mi mamá, pues estaba buscando también la familia de mi papá por tener derecho a la ciudadanía israelí, por descender de judíos, los Ventura. Pero fui a Guatemala y me voy topando con el título de encomienda de la familia de mi mamá, de que supuestamente eran españoles y fueron poderosos. Ahora ya ellos son mestizos, pero un tiempo que fueron españoles, sí, me salió el título de los 3 seises, 1666. Yo, wow, digo yo, me salió ser el anticristo. Dije yo, qué fea esta cosa. Me fui de espaldas, de veras. Y esto que yo, ateo, a más no poder. ¿Usted es ateo? En aquel momento lo era. En aquel momento lo era. Me había rebelado contra Dios y las creencias de la gente, pero hasta que uno no vuelve a vivir un montón de situaciones y toca fondo, entonces uno aprende con los golpes muchas veces. Pero es bastante interesante y de impacto social también saber que un historiador está documentando muchas de estas cosas que no se podrían considerar netamente actividades paranormal, pero se podría considerar también porque es parte de la historia muchas veces, ¿verdad? Sí, claro. Y todo lo que tiene que ver con la historia pues va incluido en un solo combo, por decirlo así. Sí, es que mire, los sustos y miedos y todo eso, espantos, es algo que cabe dentro de la historia de la mentalidad. Es un área de las ciencias históricas que abarca solo lo que la gente piensa. Mire, hay otra historiadora que no la querían mucho por este tipo de temas, porque creen de que solo se puede hablar de lo que el hombre hace, pero no de lo que los muertos hacen, o de espectros, fantasmas o ángeles. Se llamaba doña Leticia Doyuela. Ella era abogada, pero le gustaba investigar, y como trabajó trabajó mucho en el archivo del ¿cómo le llaman? Del poder judicial. Entonces ahí encontró documentos antiguos coloniales y recabó creencias de la gente de aquel entonces que miraban milagros que tenían que ver con ángeles. Entonces escribió su último libro, que se llama Ángeles Rebeldes, y ella me lo regaló como 3 meses antes de morir, porque termina ese libro con la iglesia de Coloete, que es la que fue propiedad de mi familia, ese pueblo. Y lo divertido de ese pueblo es que tiene al demonio pintado adentro. Lo tiene pintado adentro. Sí, entonces me contaba el cura que estaba a cargo en aquel momento, porque le dimos jalón con mi papá, de que allí él estaba levantando la hostia y voltea a ver para acá y ve al diablo. Entendió que era el diablo porque no se había fijado.
como está con tanta pintura mural, está como disimulada la cara del demonio. Y muchos de los simbolismos dentro de las mismas iglesias, principalmente la iglesia católica, bueno, incluso en las puertas, creo, tienen muchas figuras demoníacas. Sí. ¿Y eso a qué se debe? ¿Qué significa eso? Es como las gárgolas, que se supone que son guardianes del recinto, pero también de que el demonio se queda afuera, no puede entrar adentro. Entonces, entre más al fondo la iglesia, más cerca de Dios, porque en la cosmovisión católica, la hostia consagrada es el cuerpo de Jesús, es Jesús mismo, dicen. Entonces, quien se acerca al altar se acerca a Dios. Entonces, entre más lejos del altar, más lejos de Dios. Y si está fuera de la iglesia, excluido de la gloria de Dios. Ya no es parte del reino de Dios. Y muchos de estos simbolismos a lo largo de la historia pues tienen un significado que se ha mantenido, ¿verdad? Pero y otros han cambiado. Hay otros que han cambiado. Y por ejemplo, la estrella de 5 puntas. ¿Y ese cuál sería la estrella de 5 puntas, el pentagrama, viene de Pitágoras, que se ha usado desde muy antiguo. Era un significado positivo. Todavía en la Edad Media se utilizaba en las iglesias. Se hacía el graffiti y lo hacían en las paredes como una especie de protección contra el demonio. ¿Cuándo es que se hace satánico? Es cuando empieza el satanismo moderno, sobre todo en las juicios de la Inquisición, siglo XVII. Es que empiezan a tomarlo como algo del diablo. Y sí, en efecto, cuando usted tiene el pentagrama, las dos puntas cuando tiene el punto de arriba es la cabeza, y los dos de aquí son los brazos, y los dos de abajo son los pies. Esa es la estrella derecha, como está en la bandera de Honduras. Pero si las pone patas arriba, la palabra lo dice, está dominado, ya no piensa con la cabeza, piensa con los pies. Ya no importa tanto su corazón, sino sus órganos sexuales, o sea, sus pasiones lo dominan, no el amor. Entonces se invierten los papeles, y ahí sí es un símbolo satánico. Y tiende a confundir la estrella de David con la estrella satánica también, ¿verdad? Porque tienen ciertas similitudes casi parecidas. Sí, bueno, el pentagrama son 5 puntas, que el 5 significa libertad y espiritualidad. Claro, si está en el punto, si está puesta de manera correcta. Que si pone panda ya o dada vuelta, pues es la estrella invertida. En cambio, la de David son 2 triángulos. Antes David se escribía en lengua antigua, el hebreo antiguo. La Dalet, que es con la que empieza David, la letra D, era un triángulo, igual que todavía en griego, que dicen Dalet. Entonces, un triángulo con otro, usted pone un triángulo con otro así, se forma la estrella de David. Entonces, cuando la punta está para arriba es lo masculino, y cuando está como vaso así es lo femenino, porque lo femenino recibe y lo masculino da. Hay muchos rituales que van relacionados a, por ejemplo, a personas que se dedican a hacer el bien, ¿verdad? Ajá. Pero eso también está documentado. Es que usted, si se fija, la Biblia está llena de rituales. Las oraciones, los rezos, los cantos son energía que sale de nuestro cuerpo, porque somos una red de nervios. Y me contaba un amigo que trabajaba con electricidad, que él había leído que todos los nervios terminan en la punta de los dientes. O sea, los nervios que tenemos en los dientes terminan ahí, y sobre todo estos de enfrente. Entonces es mucha energía la que tenemos en nuestra palabra. Por eso dicen que lo que sale de tu boca está en la Biblia. Eso uno tiene que tener mucho cuidado de bendecir, de maldecir, de opinar, porque a veces se hace mucho más callando. Incluso uno pierde energía al hablar. O sea, los científicos se han demostrado que la gente que es callada vive más tiempo. Y hasta un hermano me decía a mí cuando andaba alterado, hablando mucho, me dice, ¿qué botas energía? Me dice, o sea, hablar mucho, botas electricidad. Entonces, cuando uno dice algo, está lanzando una sentencia. Ahora, depende también de la otra persona si la toma o no, porque de usted pueden hablar muchas cosas, pero si usted dice, pero yo sé que no es así, entonces como quien dice, me resbala, entonces ya
se desentendió de una maldición que se la puede tirar hasta una persona creyente, porque a veces se utiliza la Biblia para atacar a personas que no piensan igual que ellos. Y eso siempre se va a mantener a lo largo de los años. Así es, la historia de la humanidad. Mientras haya seres humanos va a haber creencias y desacuerdos, porque es parte de nuestra naturaleza de Caín y Abel. Guan.